Hola, hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Seguimos con nuestro análisis cotidiano de los versículos y capítulos del Levítico. Hoy nos toca el capítulo 14. Y el capítulo 14, de alguna manera, vimos en el 13 de cómo se trataba a la persona que estaba enferma de lepra y las condiciones que se le exigían a la persona. Pero había casos en los que, es decir, obviamente no había ninguna terapia para hacer, se daban paliativos, la gran mayoría de las personas morían por causa de la lepra porque no había una terapia que impidiera el avance de esta enfermedad, pero algunos se curaban. Entonces, hay una, una prevención, por así decir, para toda la comunidad, para todo el pueblo, a través del cual el que se curaba necesitaba, así como en un momento determinado venía separado del pueblo por causa de la enfermedad, también debía ser reinsertado en el pueblo una vez que había sido sanado de la enfermedad, ¿sí? Y, lógicamente, en la mayoría de los casos, digo, las personas morían, pero cuando no morían, debían hacer varios pasos, ¿sí? Y varios pasos que de alguna manera vamos a ver al final cómo están total y plenamente ligados a la obra de Cristo, a lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Y todo está, pero exactamente relacionado como una premonición de lo que iba a ser el Evangelio y la llegada de Cristo, ¿sí? La persona cuando era curada, antes de ser restituida, debía, primero que nada, presentarse al sacerdote, no al sumo sacerdote, presentarse, ¿sí? Y mostrar realmente en su piel que totalmente estaba sano. La segunda cosa, se producía en ese momento un ritual en el que la persona debía se presentaba al sacerdote y debía llevar dos aves, ¿sí? Y estas dos aves eran todo un símbolo, toda una perspectiva. Una de las aves debía ser sacrificada y la otra ave debía, es decir, la sangre del ave que era sacrificada se debía colocar en una vasija junto con agua, se debía mezclar el agua con la sangre y luego esa sangre mezclada con agua del ave sacrificada debía ser rociada encima del ave que quedaba viva. Y el ave que quedaba viva se la soltaba para que se fuera, ¿sí? Aquí hay toda una simbología que ya después más adelante la vamos a ver, ¿sí? Posteriormente, es decir, después de este ritual, pasaban 7 días y en el octavo día ya se decretaba de alguna manera la sanidad de la persona y esta persona debería afeitarse totalmente todos los pelos de su cuerpo, ¿sí? Era una manera de expresar y que todo el mundo pudiese ver que estaba total y plenamente curada, ¿sí? Las instrucciones también contemplan, lógicamente, la situación financiera de la persona y en base a eso iban a ser los sacrificios que venían, ¿sí? Y hay un detalle importante también, desde el versículo 33 y hasta el final del capítulo, que tiene que ver con la purificación de las casas. Tengamos en cuenta que en ese momento Israel todavía vivía en tiendas y faltaban unos cuantos años antes de que llegaran a la tierra prometida, pero ya Dios estaba diciéndole que la lepra era una enfermedad muy, muy contagiosa y que, así como nos pasa a nosotros hoy con el coronavirus, no es necesario que vayamos a un hospital donde hay una persona enferma de coronavirus para contagiarnos. No. Es decir, a todos los negocios en los que vamos encontramos que hay gel en alcohol, vamos con los barbijos y tomamos un montón de precauciones que en otro momento nunca las habíamos visto. Nos resulta extraño ver a alguien en la calle sin barbijo. ¿Por qué? Porque es muy contagioso. Entonces, como la posibilidad estuviera más adelante de que alguien estuviera contrayendo la lepra y de alguna manera el virus, perdóneme, no soy médico, ¿sí? El rastro de la enfermedad pudiese caer encima de un mueble, pudiese caer encima de una silla. Entonces Dios advierte al pueblo y le dice,
cuando habites en casas, cuídate también, ¿sí? Ahora, quisiera hacer referencia a lo que dije hace un momento y tiene que ver con la simbología que encontramos detrás de estas figuras, ¿sí? En los rituales de la persona sanada simbolizan la nueva vida en Cristo. Las aves son, primero, una de las aves es figura de Cristo, que se sacrifica y su sangre es derramada sobre la otra ave, ¿sí? La sangre del ave sacrificada es derramada sobre la otra ave que sigue viva y a su vez, además de la sangre, está mezclada con agua, ¿sí? La sangre de Cristo viene sobre nosotros para limpiarnos de todo pecado y la Escritura dice que el agua de la palabra nos limpia, toda una simbología, de alguna manera pensando en aquel momento glorioso en el que Jesús muriese en la cruz. Todo aquí estaba simbolizado. Y el ave que volaba, el ave que dejaba de estar en cautiverio como hasta antes del sacrificio del otro en lugar de la persona que había estado enferma, es el símbolo de la libertad que encontramos en Cristo, ¿sí? Ya no tenemos solamente una visión terrenal de la vida. También, como Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y aquí está hablando precisamente de la resurrección, la persona que estaba leprosa, lo lógico era que se muriera, pero en este caso había resucitado de alguna manera, ¿sí? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En esta nueva oportunidad, la gracia le da al redimido la posibilidad de buscar otras cosas verdaderamente importantes, más que las meramente terrenales. Y en el versículo 14 hay algo extraordinario. Es una anticipación de la gracia, una anticipación de versículos bíblicos que iban a ser escritos por Pedro muchos siglos después. Dice el versículo 14 del capítulo 14. El sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Miren lo que dice también en Levítico capítulo 8, versículo 23, en cuanto a la ordenación de los sacerdotes. Moisés tomó de la sangre y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie izquierdo. Lo que se está provocando aquí con la sangre del animal y la sangre que era puesta luego de todos los otros rituales, la persona se presentaba y el sacerdote humedecía su oreja derecha, su pulgar derecho y también el pie, el pulgar del pie derecho. Todo esto indicaba que la persona había sido perdonada, que la persona había sido restaurada, que la persona tenía una nueva posibilidad no solo de vivir, sino también una apertura diferente a través de sus oídos, de las manos que simbolizaban lo que la persona hacía y sus pies que simbolizaban dónde la persona iba. Literalmente un anticipo de que los que no eran de la tribu de Leví llegarían en un momento a tener la posición del sacerdote. Y por eso dice Primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Aquí vemos literalmente una línea desde el Levítico hasta Primera de Pedro, en la que una vez más, leyendo el Levítico, nos encontramos con Cristo. Nos vemos mañana. Que el Señor os bendiga.